Foro ya. Buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas. Queremos invitarles en esta noche. Ya nos encontramos con nuestros invitados, Giovanni Atariguana, Mary Zamora, Scarlett Tamayo, con quienes queremos conversar en esta noche respecto de la situación actual y los retos de la educación en nuestro país. Queremos pedirles, por favor, que nos esperen unos 5 minutitos con la finalidad de compartir el link con nuestros amigos y amigas que se conectan permanentemente en este espacio. Les pedimos a Mary, Giovanni y Scarlett que por favor nos esperen 5 minutitos. Bueno, buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas nuevamente. Ya nos encontramos en el programa 111 de la Unidad Popular de la provincia de Pichincha. Para nosotros es un placer contar con la participación en este espacio de Scarlett Tamayo, presidenta nacional de los estudiantes secundarios del Ecuador de la FESE, Giovanni Atariguana, director nacional de la Unidad Popular y candidato a la Asamblea Nacional, Mary Zamora, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores y subdirectora nacional de la Unidad Popular. Bueno, los tres son candidatos de nuestra organización política, la Unidad Popular, a la Asamblea Nacional. Y un tema que queremos analizar en esta noche es trascendental para la vida, para el desarrollo, para el futuro de nuestro país, que tiene que ver con la educación. Siempre lo hemos dicho y lo repetimos, la educación es la base fundamental para el desarrollo. Y en algún programa que estábamos con Giovanni, conversábamos, un candidato que no, si tú tienes un candidato que no habla sobre educación, es mejor cambiar de candidato. Bueno, para nosotros es un gusto saludar a los amigos, a las amigas, perdón, que se están conectando ya en estos momentos, a Franklin Matías, Daisy Núñez, Santos Enríquez, entre otros amigos, amigas, que ya se están conectando a este programa. Queremos pedirles, por favor, que le den un like, que hagan un comentario, pueden hacer sus preguntas a través de este espacio y también compartir en sus redes sociales. Seguro que las propuestas, el análisis
y bueno, los retos que tenemos en el Ecuador respecto de la educación, nuestros compañeros Scarlett, Mary y Giovanni van a jugar un papel muy importante en este ámbito, en este diálogo que lo hemos planteado para esta noche. Bueno, quisiéramos empezar con una pregunta. Les mandan saludos desde la provincia de Santa Elena, les mandan saludos desde el sector de Monjas de la ciudad de Quito, desde el centro norte de Quito, desde la zona de San Enrique de Velasco, también nos están enviando saludos. Mayra Alejandra también está conectada. En definitiva, varios amigos y amigas que están muy interesados. Ya estamos 79 personas conectadas en este momento. Vamos a seguir subiendo. Por favor, compartamos el link. Es muy importante escuchar la propuesta de nuestros compañeros, de hombres y mujeres que toda su vida han defendido la educación en nuestro país. Y quisiéramos empezar con Scarlett. Scarlett es la presidenta nacional de los estudiantes secundarios. Creo que Giovanni, Mary y quien habla, cada que le vemos a Scarlett, recordamos cuando éramos dirigentes estudiantiles secundarios. Realmente mucha emoción, mucho cariño para Scarlett por el papel que está jugando. Ella está viajando en este momento hacia Esmeralda, si no me equivoco, está esperando el bus en el terminal y no va a poder prender su cámara. Van a ser tres espacios en los que vamos a desarrollar este foro, este conversatorio. Tienen 7 minutos en cada uno de estos espacios y partir por una pregunta inicial. Scarlett, ¿cuál es la situación actual de la educación para los jóvenes estudiantes secundarios? Buenas noches, querida Scarlett. Buenas noches, muchísimas gracias Natasha, querida Mary, Giovanni, gracias por la invitación. Es muy importante y agradezco mucho estar rodeado de gente con trayectoria que ha estado en la lucha principalmente por la educación y en general. Con el tema de la pregunta, pues voy a dividirme en tres elementos, ¿no? El primero es que actualmente a los estudiantes nos está afectando mucho la educación virtual. Hemos visto cómo la educación virtual se está privilegiando para los sectores que tienen para tener un aparato electrónico, para tener una conectividad y demás. Además, valga la redundancia, solo para darles a conocer, por ejemplo, en la sierra se perdió el contacto con más de 17,000 estudiantes, en la sierra, perdón, y en la costa cerca de 1,000,000 de estudiantes. Lamentablemente, la ministra de Educación y el mismo gobierno no han hecho nada para garantizar que el derecho a la educación plasmado en la Constitución se haga una realidad. Nosotros como FESE, como FEWE, como también con la misma UNE, hemos presentado algunas cartas dirigidas hacia la misma ministra en donde pedimos que se haga una realidad, ¿no? Que la educación virtual llegue a todos los sectores, e incluso a los más inaccesibles. Me acuerdo en una pelea que estábamos era de que se dote de aparatos electrónicos y conectividad, pero lamentablemente esto no fue posible, sino que empezaron a dar unos chips con plan, pero el verdadero problema radicaba en que no habían aparatos para que los jóvenes se conecten. Por eso nuestra juventud, nuestros estudiantes, tenían que caminar de 3 a 4 kilómetros para llegar a recibir señal, tenían que subirse a los árboles y tantas cosas que en realidad el gobierno ni siquiera se pronunció frente a estos casos. El segundo es hablar sobre el ingreso a la universidad. Los estudiantes secundarios estamos tan preocupados porque nuevamente nos volvieron a imponer un examen estandarizado, ahora se llama EAES, solo le cambiaron de nombre. Quiero recordarles que gracias a la lucha estudiantil que se hizo con la FESE en el mes de noviembre, de enero y febrero, logramos eliminar el examen estandarizado ser bachiller. Logramos separar los procesos de graduación y el proceso de ingreso a la universidad. Lamentablemente el gobierno se aprovechó de la pandemia, no solo para la educación, sino en general, ¿no? Se aprovechó para volvernos a imponer un examen estandarizado que no se acopla a la realidad educativa que tenemos en el país. Nuevamente por esto nos hemos movilizado porque nos parece tan injusto que estas evaluaciones no sean implementadas, no sean elaboradas con la voz de los estudiantes. Nosotros como FESE, conjuntamente con la FEWE, luego de eliminar el examen ser bachiller, presentamos una propuesta de reforma a la LOES. La LOES, ahí se menciona sobre un nuevo sistema de nivelación y admisión a la educación superior. Para ser rapidita, yo quería comentarles que la propuesta consta de 2 componentes. El primero es crear un ciclo común básico
perdón, un ciclo común básico que tenga el valor del 80%. Donde se dé una orientación vocacional y sobre todo hoy más que nunca necesitamos un importante repaso de los conocimientos por los mismos huecos de conocimiento que nos ha dejado la misma pandemia, ¿no? Y este va a tener el valor del 80%. Y el segundo es tomar una evaluación por áreas del conocimiento según la carrera o facultad con el valor del 20%. Estos nos van a garantizar que la juventud va a ingresar a la universidad, sobre todo quienes no tenemos para pagar un preuniversitario, porque hemos visto cómo esta prueba se ha hecho un negocio para los preuniversitarios. El tercer problema que nosotros actualmente estamos teniendo y que no se está tomando en cuenta es que no se está avanzando en el debate de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Seguimos estancados, no se sigue debatiendo el Bachillerato General Unificado. Si no mal recuerdo, hace una semana recién querían hablar sobre el tema, pero lamentablemente no se ha tomado en cuenta la propuesta que de igual manera fue presentada por la FESE en noviembre del 2017. Ahí tienen elementos muy importantes y es algo que los estudiantes a nivel nacional estamos muy pendientes porque necesitamos realizar cambios en la LOE y necesitamos erradicar la violencia, los abusos sexuales, necesitamos establecer que nos den el carnet estudiantil para que se respete el medio pasaje. Hoy en Quito nos encontramos en esa pelea de que no nos alcen el pasaje en general, pero sobre todo que se respete a los medios, a la tercera edad, a la discapacidad. Esas tres problemáticas son las que actualmente se abarcan, son las preocupaciones de los estudiantes secundarios. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Scarlett. Scarlett tiene 18 años, es candidata a la Asamblea Nacional y realmente ha presentado un diagnóstico bastante importante de lo que pasa con los estudiantes secundarios en nuestro país. Bueno, continuamos con una mujer que ha jugado un papel muy importante en la vida de nuestro país en defensa de la educación. Permíteme decirte, una mujer valiente, una mujer valerosa, capaz, inteligente, madre, que la persecución política no la doblegó y que nos demostró lo que significa tener dignidad y ser una militante de izquierda de nuestra organización. Me refiero a nuestra querida compañera Mary Zamora, que actualmente es subdirectora nacional de la Unidad Popular y adicionalmente fue expresidenta de la Unión Nacional de Educadores. Mary, ¿cuál es tu diagnóstico en este momento de lo que está pasando en la educación en nuestro país? Bienvenida, buenas noches, muchísimas gracias por estar en este espacio. Natalia, muy buenas noches. Un gusto para mí compartir este importante espacio de diálogo de la Unidad Popular Listas 2 de Pichincha, junto a mi compañero Giovanni Atarihuana, dúo dinámico en la lucha en defensa de nuestro pueblo y la educación. Gracias a esta juventud que hoy se incorpora a todo este torrente de cambio. Scarlett, qué honor para nosotros poder contar con la capacidad y esa experiencia que vienes acumulando en toda la lucha en defensa de los estudiantes, la educación y el pueblo. Bueno, hablar de educación en estos tiempos es realmente una situación que nos plantea establecer un diagnóstico que nos permita poner las cartas sobre la mesa en qué condiciones está hoy la educación en nuestro país. Todos conocemos que es un derecho humano al cual tiene acceso toda persona y es un deber inexcusable del Estado ecuatoriano a través de sus gobiernos, pues hacer que todos tengamos acceso al mismo. Lamentablemente en tiempos de pandemia, y esto como consecuencia que se acarrea, yo me atrevería a decir, en estos últimos 14 años, pero que viene de todos los gobiernos, que lamentablemente la educación no ha sido ni la han considerado una política de Estado, sino que más bien han sido improvisaciones, experimentos, ni siquiera de los gobiernos de turnos, sino de cada ministro que se le ocurre aplicar una que otro proyecto, copia de otro lado y hasta son malos copiones para hacerlo. Entonces, eso ha traído como consecuencia
que en los actuales momentos, pues, la educación en el país, que incluso tiene un presupuesto constitucional que dice que es el 6% del Producto Interno Bruto, que desde el año 2006 en consulta popular y luego refrendada en la Constitución del 2008, pues se planteó que no podría ser menos del 6% este presupuesto. En la actualidad tenemos que decir que el presupuesto para la educación en estos últimos 14 años, tanto en el gobierno de Correa como de Moreno, lamentablemente no han cumplido con este mandato del pueblo y la Constitución. A duras penas han llegado al 3 punto y un poco más, y lo que es peor, en estos últimos años, del 2018, 19 y 20, el presupuesto de la educación ha sufrido un recorte terrible de 911 millones de dólares. Y eso ha traído como consecuencia que hoy incluso el presupuesto bordee el 2.2%, es decir, no llegue ni siquiera a la mitad de lo que manda la Constitución. Esto ha traído como consecuencia, evidentemente, las dificultades, los problemas que hoy tenemos en educación, que los proyectos en educación se hayan visto seriamente afectados. Tenemos, por ejemplo, que la educación inicial se ve afectada en este programa del Servicio a la Atención Familiar de la Primera Infancia, SAFI, donde 19.341 niños, es decir, el interés superior de esos 19.344 niños se ha visto afectado porque el programa se suspendió, igual que también se han visto afectados 909 maestros que perdieron sus puestos de trabajo. De esta manera también el programa de educación básica para jóvenes y adultos, EDJA, que también fue afectado para 146.576 personas, compatriotas que aspiraban a tener su educación básica y continuar el bachillerato. Eso ha significado también que maestros de esa modalidad también se hayan quedado fuera de trabajo, igual que maestros que trabajaban o pedagogos en ese tema de apoyo en este proceso de educación. Entonces, esto es una parte, pero también ha acarreado algunos problemas, que en plena pandemia, por ejemplo, ya Scarlett decía, el tema de uno de los principales actores, que es el niño, el joven, el adolescente, en este caso también adultos, que pasan este sistema de educación, hayan sido seriamente afectados. Es decir, tenemos unas políticas de un gobierno que se ha encargado de excluir a cientos y miles de niños, jóvenes, adolescentes y adultos de este derecho humano, por un lado. Segundo, también viene la otra parte del interaprendizaje de este proceso, que es el maestro. El maestro en esta etapa de pandemia y estos últimos 10 años, vemos cómo se ha visto seriamente afectado el derecho de los maestros, por ejemplo, en lo que tiene que ver a este tema del acoso y la sobrecarga laboral, que han venido enfrentando ahora incluso en este tiempo de pandemia. Han visto disminuido un salario que ha estado congelado 8 años y se lo ha disminuido durante estos últimos 6 meses. Con Giovanni, con Scarlett, con todos ustedes hemos vivido cómo durante 6 meses le descontaron entre 68 y 141 dólares a los maestros por la vigencia de ese decreto 1053. Entonces, esto se suma también a que 10.000 maestros de la educación, del sistema educativo, fueron despedidos en plena pandemia, que no se les cancele a tiempo. En fin, todo este panorama que estamos viendo, y a eso se suma que dentro, y nos debe de preocupar, que los últimos datos que da, por ejemplo, la UNICEF, es que el Ecuador ocupa el segundo lugar en desnutrición infantil, de 0 a 5 años, y que eso corresponde aproximadamente a 23% de nuestros niños que están sufriendo de este mal. ¿En qué condiciones niños de esta edad pueden tener un mejor desarrollo en el proceso de educación? Es decir, tenemos un diagnóstico de lo que pasa en el sistema educativo de este país, donde lamentablemente este gobierno y los gobiernos no han hecho absolutamente
cosas importantes que nos permita tener un presupuesto, una política de Estado, atender a cada uno de los actores del sistema educativo, ni en la Asamblea Nacional, ni en el gobierno de turno. Entonces, eso significa que lamentablemente quienes están en el gobierno no responden a los intereses del pueblo ecuatoriano, ni responden mucho menos a este derecho humano que es la educación. Y por otro lado, finalmente vemos la otra cara, es que existen organizaciones gremiales vinculadas al tema de la educación, la Unión Nacional de Educadores, la FESE, la FEU en el sistema educativo superior, que por otro lado hemos venido de manera permanente, sostenida, luchando en las calles, en las plazas, en las cortes. Hemos presentado, sin ser asambleístas, proyectos de ley, de reformas, en este caso, a las leyes, pero que lamentablemente no nos ha alcanzado para poder conseguir todos estos cambios que necesariamente tenemos que hacer en la educación de nuestro país. En todo caso, este es un diagnóstico que vamos avanzando para ver, bueno, los desafíos que tenemos para esos cambios que queremos, Natasha. Muchísimas gracias, Mary. Bueno, realmente, como ustedes pudieron haber escuchado, Mary ha hecho un diagnóstico realmente integral muy importante respecto de cuál es la situación en la educación, tanto de los maestros como también de los estudiantes. Yo quisiera dar paso en estos momentos, primero saludar a nuestros amigos, nuestras amigas que están conectadas, 140 personas de las distintas provincias de nuestro país, que por favor compartamos en nuestros Facebook este conversatorio con Mary, Scarlett, Giovanni Atariguana sobre la educación. Realmente es muy importante, hagamos comentarios, porque cada que hacemos un comentario se reproduce en el Facebook y tenemos la posibilidad que más compañeros, compañeras, amigos, amigas se sigan conectando. Yo quisiera dar paso a un compañero muy importante para nosotros, me refiero a Giovanni Atariguana. Giovanni es director en la actualidad nacional de la Unidad Popular, ha estado durante toda su vida vinculado a los temas educativos, fue presidente nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, presidente de la FEUE de Quito y de la FEUE, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador a nivel nacional. Tiene una maestría en proyectos educativos y sociales, investigador en temas educativos y durante toda su vida ha estado vinculado a la educación porque su madre, sus tías son maestras y esto le ha permitido también entender de cerca cuál es este proceso respecto de la educación. Giovanni, quisiera darte paso a ti primero, agradecerte por conectarte a este espacio. Realmente para nosotros son muy importantes tus opiniones, tus puntos de vista. Y nos gustaría que nos hagas un diagnóstico general, a más de lo que han señalado, por supuesto, nuestras compañeras, respecto de lo que está pasando en estos momentos en el sector educativo en nuestro país. Bienvenido, Giovanni. Buenas noches. Muy buenas noches, Natasha. Agradecerte por el espacio. Siempre es un placer compartir reflexiones, opiniones y, por supuesto, debatir en el marco de esta, digamos, ya más de 100 programas, ¿no es cierto? También un privilegio, un placer compartir el foro con dos lideresas muy importantes en este país. Por un lado, nuestra compañera, la profesora Mary Zamora, a quien admiramos, a quien seguimos, con quien compartimos varios escenarios de luchas en las calles, en las cortes y ahora en la asamblea, por supuesto. ¿Qué más que Mary para dar cuenta de lo que es la educación, el papel el rol del magisterio ecuatoriano? Y Scarlett, con orgullo ver a una joven que ahora está viajando precisamente de Santo Domingo a Esmeraldas. Decía Natasha cuando estamos recordando la época en que en la FESE hacíamos recorridos similares organizando al estudiantado. Por supuesto, esa voz, esa capacidad de los jóvenes nos alienta a seguir en esta batalla por la educación y en general por la emancipación de los ecuatorianos y ecuatorianas. Bien, sumar algunas ideas, por supuesto, a la que ha planteado Scarlett y Mary. Uno nunca deja de aprender precisamente los actores educativos. Decir que en términos generales la educación ecuatoriana vive una profunda crisis. Una crisis que venía desde hace rato atrás,
pero que la pandemia la expuso y la profundizó de manera muy grande, compañeros. Porque hay varios fenómenos que se venían arrastrando, pese a la demagogia, a la propaganda del gobierno de Correa y también de Lenín Moreno. Es evidente que la educación no estaba bien y que precisamente la pandemia, con todo lo que trajo, confinamiento, teleeducación, lo que ha hecho es agravar varios de estos problemas y los ha puesto, digamos, a la vista. Yo diría que hay dos o tres aspectos generales, tanto en educación universitaria como en la educación en general, educación inicial también. Uno tiene que ver con la cobertura. Es evidente que vamos en retroceso. Dos, tiene que ver con la desinversión que existe en el sector. Cada vez se destinan menos recursos, hay recortes permanentes, lo cual se refleja en infraestructura, pago de maestros, programas, y finalmente todo esto repercute en lo que llamamos la calidad educativa. Un poco estos tres ámbitos me parece que se reproducen con mucha gravedad para la educación ecuatoriana. Y creo que es la angustia que sentimos los padres de familia. Ahora estamos recorriendo el país y no hay lugar en el territorio nacional, ciudades grandes o pequeñas, en el campo o en la ciudad, en los compañeros que son pequeños comerciantes, que son artesanos, los trabajadores, todos, absolutamente todos, les preocupa la educación de sus hijas y de sus hijos. Porque la educación, como ha dicho Mary, es un derecho y es una aspiración social para avanzar en el tema familiar. Todos los padres soñamos con un país en el cual nuestros hijos tengan la mejor educación posible y pueda avanzar el Ecuador. Entonces, cuando hablamos de cobertura, estamos hablando de que el Estado no está cumpliendo con lo que debería ser el derecho universal de todos los niños, niñas y adolescentes de tener acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. Es decir, cuando hablamos, Scarlett decía que solamente en el tema telemático, por falta de conectividad de dispositivos, hay cifras que hablan hasta de 200.000 jóvenes, niños y niñas que han abandonado la educación pública, por ejemplo. Es evidente que el caso de la educación superior, los propios cálculos que han hecho la FESE y otras organizaciones, nos hablan más de 1,5 millones de jóvenes que no pueden acceder a la educación superior, a la universidad, a la escuela politécnica, truncando sus sueños de convertirse en profesionales y servir a su país. Entonces la cobertura es un tema complejo, que se va a agravar, porque es obvio que mientras tengamos este tema del confinamiento, la mayoría de la población no tiene acceso a la conectividad, lo mismo, digamos, con mayor razón en el tema de la ruralidad, se establecen estas brechas entre ricos y pobres. En algunos sitios hay un aparato, un teléfono, una laptop, para 4 o 5 hermanos. Vemos cómo este elemento está afectando la calidad, la cobertura y la calidad educativa. Por supuesto, esto va acompañado de una política de los últimos años de desinversión en el tema educativo, de violación de la Constitución, bajo la lógica neoliberal planteada por el Fondo Monetario. Es decir, para ellos el excesivo gasto público significa que invertir en educación es un gasto y por tanto, paulatinamente han venido incumpliendo el aumento progresivo del presupuesto para educación. Y a propósito de la pandemia, obviamente se ha dado un recorte realmente criminal, digamos, desde el punto de vista de afectar el derecho de millones de hogares. Estamos hablando de casi $1.000 millones. Mary lo decía, ha significado cerrar programas de alfabetización, de educación inicial, el despido, la desvinculación de más de 10.000 docentes. Y obviamente ha significado que no haya programas, que los maestros hayan sido esquilmados, asaltados en sus salarios durante 6 meses por el maldito o bendito 1053, en una suma de $74 millones. Esos son los ahorros del Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto repercute, por supuesto, en falta de infraestructura, de capacitación, de carrera docente, y al final del día repercute en el tema de la calidad educativa. Por supuesto, el tema se complica porque los anuncios de este gobierno, que va de salida, que no tiene legitimidad, pero que está sirviendo la mesa, no para el pueblo, sino para los neoliberales,
para la burguesía, para el Fondo Monetario, el ministro Pozo anunció sin rubor de que va a haber un recorte general en el presupuesto de 3.500 millones de dólares. Y eso significa que el 2021 se va a volver a repetir un recorte de cerca de 1.000 millones solo en educación general y 100 millones al menos en el tema de las universidades. Entonces, mientras sigue esta propuesta de no invertir en educación, se cierran escuelas, se despiden maestros, un tercio del magisterio, Natasha, compañeros, está precarizado, no tiene nombramiento, tiene contrato ocasional. Por eso este día lunes acompañamos a una marcha nacional de maestros y maestras al Ministerio de Educación, porque no hay derecho. Hay gente que está con contrato ocasional, no 1, no 2, sino 5 y hasta 10 años, y han ganado el concurso 1, 2, 3 y hasta 4 veces. Sin embargo, hay esta precarización donde el maestro no tiene estabilidad, no tiene derechos, es fruto, digamos, es víctima del chantaje de esa gente. En todo caso, esto tiene que ver con la desinversión en educación, que por supuesto, si vemos la política errática de todo lo que ha sido el gobierno de Correa y de Moreno, que no han tenido un proyecto pedagógico, digamos, de acuerdo a las necesidades del país, han convertido a la comunidad educativa en un sitio donde todos desconfían de todos, donde el silencio, el autoritarismo es el pan de cada día, un escenario en el cual las escuelas, los colegios han convertido, precisamente por esa actitud de falta de ser comunidad, el caldo de cultivo para cosas tan aberrantes como la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. No tiene parangón, hablamos de más de 3.500 casos de violaciones y abusos sexuales en los últimos años, precisamente porque hay silencio, porque hay una actitud vertical, autoritaria y se presta para este tipo de cosas. Por supuesto, no hay el fracaso del bachillerato unificado, la supresión o la suspensión de los normales superiores, obviamente la formación de maestros es parte de este fracaso. Finalmente, decirte que en el tema universitario, quizás es mucho más complejo porque tiene que ver también con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, del futuro del país. Cuando se recorta el presupuesto y la mitad de los docentes son contratados, cuando no hay cupos, no hay oferta académica, se ha acabado con la autonomía, con la democracia en las universidades, también estamos hablando de que nos faltan profesionales, nos faltan científicos, y la última pandemia nos habla absolutamente claro, nos faltan especialistas médicos, nos faltan mejores y más investigadores, laboratorios, para estar a la altura del desarrollo de la humanidad. Yo creo que en función de aquello, este panorama de crisis requiere con urgencia que el pueblo ecuatoriano reaccione, que el pueblo ecuatoriano se proponga, obviamente, salir adelante y cambiar realmente el tema de la educación como un factor dinamizador del cambio social. Muchísimas gracias, Giovanni. Pasamos a la segunda parte de este conversatorio, no sin antes saludar a todos los amigos, a las amigas que se están conectando, también están desde Estados Unidos, desde Europa, conectados desde Canadá, de distintas provincias del país, lo cual es muy importante. Ha generado expectativa el escucharles a ustedes, actores muy importantes en este momento de la vida del país, que hablen respecto de los problemas y los retos que hay de la educación. Quisiera seguir con Scarlett. ¿Cuáles son, igual en 5 minutos, Scarlett, por favor, cuáles son las principales propuestas que tienen los jóvenes para resolver los problemas de la educación? Scarlett, por favor. Sí, muchas gracias, Natasha. Y de igual manera voy a decir las tres principales propuestas, que de igual manera ya me adelanté un poco, pero sin embargo vale repetir para los compañeros y compañeras que se están uniendo a la transmisión. Muchísimas gracias por visualizar y acompañarnos, sobre todo, como te decía, Natasha, la primera es el ingreso a la universidad. Nosotros no cantamos el ingreso a la universidad así por así, sino, como dije, ya tenemos una propuesta que ha sido redactada con la juventud y que ha sido también presentada conjuntamente y que integra a la misma reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, a
la LOES, presentada en este febrero del 2020. Esta es la principal propuesta, yo ya la comenté, cómo se compone todo. Esta es la que nosotros estamos llevando como bandera de lucha principal para así no seguir dejando a nuestros compañeros fuera de las universidades. Solo para que sepan, se han quedado hasta actualmente 1.500.000 jóvenes fuera de la universidad y cada proceso se suman de 40.000, 80.000 jóvenes que no pueden ingresar a la universidad. Aparte, 6 de cada 10 estudiantes no están siguiendo ni siquiera su primera o su segunda opción, sino su quinta opción, incluyéndome. Y es algo que el Estado nos ha obligado incluso a migrar a otras provincias para poder estudiar. Entonces nosotros proponemos esta reforma al sistema, crear un nuevo sistema de nivelación y admisión para así poder hacer que nuestra juventud pueda ingresar a la universidad. La segunda se refiere con el empleo. Como sabemos, somos el 65% de la población y la mayor parte de esta población se encuentra en el desempleo y subempleo. Lamentablemente, los jóvenes no hemos sido prioridad en el gobierno de Correa, en el gobierno de Moreno, y seguimos viendo cómo tampoco hemos sido prioridad de quienes gobiernan el país, tanto banqueros como empresarios, y por eso nos encontramos en el desempleo y subempleo. Nuestra propuesta para la juventud es ir a debatir la ley del acceso al primer empleo para que así nuestros jóvenes que salen de bachilleratos técnicos tengan esa posibilidad de poder contar con un trabajo tanto en el sector público como privado, que se le dé la oportunidad. Porque es injusto que un joven bachiller salga de la institución educativa como bachiller técnico y lamentablemente no tengo una experiencia laboral, o sea, ni siquiera las prácticas se las reconocen como experiencia. En este caso también quiero hablar del tema de los profesionales que ya salen, quienes hacen las prácticas preprofesionales y lamentablemente no son remuneradas y tampoco son consideradas como primera experiencia laboral. Nosotros queremos implementar queremos debatir la ley del acceso al primer empleo y sobre todo debatir para que nuestra juventud sea considerada sus prácticas y remuneradas y consideradas como una experiencia laboral, como su primera experiencia laboral y que tengan el acceso al primer empleo. La tercera es ir a fomentar a presionar que se debatan las propuestas de reformas que se han presentado desde las organizaciones sociales y sobre todo desde los gremios estudiantiles, como es la reforma a la LOES y a la LOEI. Estas van a garantizarnos que nuestra educación va a mejorar de calidad. Incluso ahí es uno de los componentes es que se exija el presupuesto destinado desde la Constitución, que es el 6% del PIB para la secundaria y primaria, y que adicional se cree un fondo del 0.5% para enfrentar este tipo de pandemias, de problemas que se pueden dar, ¿no? Ahí encontramos otros puntos importantes que por el tiempo no voy a poder decirlos, pero sin embargo, esa es nuestra voluntad. Hemos visto cómo estas propuestas ya están en la Asamblea Nacional, como lo decía, no sé si era Mary, que ya hemos presentado propuestas sin ser asambleístas, pero que debido a que no existe una voluntad política, que no existe un interés colectivo, no hemos podido empujar estas propuestas en la Asamblea, implementarlas, y por eso queremos llegar a la Asamblea como estudiantes a la Asamblea, ¿no? Queremos ir y tener voz y voto, porque voz como personas naturales ya lo tenemos, pero un voto dentro de la Asamblea Nacional no tenemos para implementar estas propuestas que, como dije, han sido redactadas y aprobadas pedagógicamente por los estudiantes, docentes, universitarios y, en fin, con la comunidad educativa. Muchísimas gracias, Scarlett. Ustedes han escuchado las tres principales propuestas de los jóvenes que son candidatos de las listas de la Unidad Popular: libre ingreso a la universidad, primer empleo y reformas a la Ley de Educación Superior y a la Ley de Educación Intercultural. Propuestas muy importantes que acaba de hacer Scarlett. No puede prender su cámara porque está viajando desde Santo Domingo a Esmeraldas, cumpliendo con esta responsabilidad de visitar a jóvenes y desarrollar toda esta difusión y socialización de las propuestas. Vamos a dar paso a nuestra compañera Mary Zamora. Tú tienes una experiencia muy importante en el ámbito de la educación al ser presidenta nacional de la UNE
realmente jugaste un papel muy importante. ¿Cuáles son los principales retos, las principales propuestas en 5 minutos, porfa, que tienes respecto y que planteas para enfrentar los problemas de la educación en nuestro país? Mary. Definitivamente que el diagnóstico que hemos presentado requiere en estos momentos de una respuesta para establecer un cambio, un verdadero cambio. Por eso la Unidad Popular Listas Números 2, que incorpora a estos candidatos que ustedes ven, maestros, jóvenes, de todo tipo, luchadores sociales, trabajadores, que estamos en la Unidad Popular y que hoy somos parte de un proyecto político para hacer gobierno junto a Yacu Pérez y resolver estos problemas. Esto que estamos pasando es porque realmente no tenemos un gobierno del pueblo. El pueblo no está en el gobierno. El pueblo no está representado en esa Asamblea Nacional. Por eso no se pueden establecer los cambios que todos queremos y garantizar los derechos que nos han arrebatado y nos han negado de manera particular en estos últimos 14 años del gobierno de Alianza País, Lista 35 con Correa y con Moreno. Frente a eso nosotros planteamos, y a los problemas que yo he planteado, parte del diagnóstico, con Giovanni y con Scarlett y todo nuestro equipo, hemos planteado algunos proyectos de leyes nuevos, no vamos con parche. Por ejemplo, la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural y la nueva Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Ecuatoriano. Primero, necesitamos una nueva LOEI que nos garantice, y vamos a garantizar el presupuesto del 6% del Producto Interno Bruto, Giovanni, porque ese presupuesto nos debe de servir y garantizar reabrir escuela, que haya acceso a la educación de todos los niños, jóvenes y adolescentes de este país, establecer un nuevo modelo educativo que nos permita tener y hacer de la educación una política de Estado y no de gobierno, ni siquiera del de Yacu Pérez, sino una política de Estado, un modelo educativo de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a la identidad, de acuerdo a la cultura, la idiosincrasia, lo que es el Ecuador, que nuestros niños, nuestros jóvenes desde la educación inicial aprendan a conocer nuestro país, su provincia, su cantón, su parroquia, es decir, que aprendan a conocer para amar a su país, para defender a su país. Necesitamos, como dice Yacu Pérez, formar a niños que les enseñemos a pensar y no a obedecer, a analizar, a reflexionar, a criticar lo que pasa a su alrededor, lo que pasa en el sistema educativo y en el país, y se predispongan para ser personas que luchen decididamente por el amor a su patria, en defensa de la libertad, en defensa y propiciar una solidaridad como queremos. Es decir, necesitamos y vamos a garantizar una LOEI que esté acorde a las necesidades y a todo lo que nos planteamos hoy para resolver. Pero también necesitamos, evidentemente, esa nueva ley de carrera docente y escalafón. Los maestros nos están escribiendo una serie de situaciones que aspiran a recuperar, como cuando teníamos, Giovanni, la ley de carrera docente, aprobada en los 90 por maestros unionistas de la izquierda, con el MPD antes, con Casteló, con Araceli Moreno, y esa nueva ley de carrera docente que nos quitó Correa y ahora la vamos a aprobar con Giovanni y nuestros compañeros, debe de garantizar cosas fundamentales. Primero, el respeto a la dignidad y a la profesión docente. Vamos a recuperar, reabrir institutos normales, que son las verdaderas escuelas de formación de un docente, donde adquiere la pedagogía, la didáctica y te permite desarrollar destrezas para en el proceso de enseñanza-aprendizaje poderle dotar de la calidad que el maestro le entrega como parte de su profesión, de todo el proceso que ha tenido en su formación como docente. Pero ese maestro necesita estabilidad laboral. Vamos a acabar con esos contratos. 40,000 maestros en este país están pendientes de qué pasa con ellos. Son víctimas del acoso, son víctimas de la extorsión, son víctimas del chantaje y han sido víctimas del despido en plena pandemia. Vamos con nombramientos definitivos, Giovanni. No podemos ir con medias tintas a desterrar toda esa inestabilidad de los maestros y a recuperar
nuestro salario de la dignidad, nuestras 10 categorías que teníamos, a recuperar la antigüedad, a recuperar el ascenso automático que los maestros teníamos de categoría, los 3 años en la zona rural, los maestros saben de qué estamos hablando, los 4 años en la zona urbana, y que esos 17,000 maestros que nos piden, claman aquí, incluso en el chat, que hagamos realidad, que se les pague el proceso de recategorización que requiere y que han cumplido con todos sus requisitos y este gobierno no les ha cancelado. Entonces, eso necesitamos resolver, así como también recuperar y garantizar una jornada laboral pedagógica. Es decir, esto es lo que los maestros están pidiendo. Esto es lo que los padres de familia, la comunidad educativa pide, tener maestros preparados, profesionalizados, capacitados, bien pagados para poder dotar de esa calidad que la educación quiere. Y finalmente, Natasha, quiero rápidamente plantear una propuesta que estamos trabajando con Giovanni y todo el equipo y para el gobierno de Yacu Pérez. Frente al tema de la desnutrición infantil que hoy enfrentamos y que eso impacta duramente en el tema de la educación de nuestros hijos, nosotros estamos trabajando para en el gobierno de Yacu y con los asambleístas de la Unidad Popular listas número 2, garantizar, entregar durante los 200 días laborables la tasa de leche para nuestros niños y niñas. 4.300.000 niños existen según el Ministerio de Educación en las cifras oficiales y 300.000 en el bachillerato. Si nosotros le damos la taza de leche diaria a ese niño que llega a la escuela y llega con una taza de agua, con cualquier situación, a veces sin nada, Natasha, nosotros que somos maestros, hemos vivido en carne propia las cifras que ahora nos da la UNICEF. Eso no es una cosa nueva. Eso sabemos nosotros porque son las faltas de oportunidades que tienen en cada uno de los hogares de nuestro país. Esa tasa de leche nos va a significar que el gobierno de Yacu pueda entregar ese 1.145.000 litros diarios que se necesitaría y los 229 millones en los 200 días. ¿A quién vamos a comprar o a garantizar esa leche? A nuestros pequeños, medianos productores de leche, que ahora botan la leche allá donde la sacan porque los intermediarios se la pagan a 10, 20 centavos el litro. El gobierno de Yacu Pérez pagará 40 centavos el litro. Significa que 91 millones de dólares vamos a invertir, no a gastar, a invertir en la nutrición, en la salud, de tener niños preparados para poder educarse en mejores condiciones. Entonces, estas cosas son cambios, Natasha, Giovanni, quienes nos están escuchando. Esto es lo que quiere el pueblo, quiere respuestas urgentes a los problemas que hoy enfrentamos en el sistema educativo, que no son alejados de toda la crisis que vive el país y este sistema. Entonces, estamos planteando estas propuestas que son verdaderos cambios y que solamente los vamos a lograr teniendo un gobierno del pueblo y para el pueblo como el de Yacu Pérez y teniendo asambleístas como Giovanni Atarihuana y todo el equipo de los asambleístas de la Unidad Popular, listas número 2, estimada Natasha. Muchísimas gracias, querida Mary. Realmente muy importantes las propuestas para los maestros, para los niños, para los jóvenes en el ámbito educativo. Tengo cantidad de mensajes, no puedo leer la verdad, pero tengo cantidad de mensajes de amigos, amigas que se han conectado a nivel nacional, denunciando la problemática del magisterio, felicitando a Scarlett, felicitando a Mary, a Giovanni, por todo el proceso y trabajo que vienen desarrollando. Y realmente eso nos motiva muchísimo para seguir adelante. Sigan escribiendo, amigos, amigas, sus mensajes, eso es muy importante. Bueno, quisiera pasar con Giovanni. ¿Cuáles son las propuestas para enfrentar los problemas de la educación ecuatoriana? Giovanni, por favor. Natasha, la crisis educativa requiere que cambiemos la historia, que defendamos y trabajemos por una educación pública, gratuita y de calidad, con cobertura universal. Esa es nuestra propuesta. Por supuesto, hay que tener un gobierno, como ha dicho Mary, que sea del pueblo, que entienda que invertir en educación es sembrar el futuro del país. Pero también necesitamos un equipo de asambleístas comprometidos con la educación.
Como ha dicho Mary, necesitamos una nueva ley de educación intercultural. Por supuesto, yo me ratifico, Mary ha sido completamente explícita, vamos a trabajar por defender la dignidad y los derechos de los maestros y maestras de la patria. Basta de acoso laboral, basta de reducciones salariales, basta de precarizar el trabajo del maestro. Hay que ubicar que un factor fundamental en el proceso educativo es el rol que juega el Magisterio Nacional. Sin maestros capacitados, con estabilidad, en condiciones adecuadas, no se puede hablar simplemente de calidad. Nuestro compromiso con el Magisterio Nacional. Pero esta ley también debe incluir otros temas, como por ejemplo, necesitamos tener claro una nueva forma de bachillerato, donde haya ciencias, donde hay otras alternativas técnicas, tecnológicas, agropecuarias, obviamente para la formación de los estudiantes. Es indispensable asegurar el presupuesto para reabrir las 5.000 escuelas cerradas en las zonas rurales, fortalecer la educación intercultural bilingüe. Por supuesto, hay que dar un enfoque de una educación para la emancipación. Se trata de ubicar la educación como un elemento liberador. Un pueblo educado es un pueblo que puede enfrentar la vida. Y hay temas trascendentes que deben incluir una nueva educación. La defensa de la naturaleza. Toda la juventud ahora mismo, a propósito de la pandemia, del calentamiento global, debe tener una actitud y una conciencia ecológica. Por supuesto, saber respetar la interculturalidad de este país. Somos un país diverso, de pueblos hermanos, pero diferentes, que debemos valorar la cultura, evitar entonces el racismo. Es indispensable que la educación sea un escenario donde batamos y combatimos de manera frontal todo el elemento del machismo, del patriarcado. Nosotros estamos conmovidos precisamente como cada 72 horas una mujer es asesinada por ser mujer. Pueden ser nuestras madres, nuestras hijas, nuestras esposas, las que son víctimas. Y esa violencia, entre otras cosas, debe ser enfrentado desde la educación. Por supuesto, tenemos que tener una ley que nos permita evitar la violencia sexual en el área escolar, en la comunidad educativa, para que se tipifiquen, que no vuelva a ocurrir casos tan dolorosos como los que hemos visto, donde obviamente los educadores, el Estado se convierte en cómplice del abuso de niños y niñas. También necesitamos una nueva ley de educación superior. Los compañeros han planteado desde la FESE, y Yacu lo ha recogido, libre ingreso a las universidades, pero eso implica no solamente echar abajo el sistema injusto de admisión, ese examen del CENESID. Se trata de ubicar un sistema lógico, democrático, que permite el acceso, pero al mismo tiempo debemos ampliar la oferta académica de la universidad pública. Más cupos, nuevas carreras, en varios territorios como Santo Domingo, Orellana, Cañar, el sur de Quito, se requieren nuevas universidades para que la juventud pueda cumplir sus sueños y el país formar nuevos profesionales. Hay que recuperar, por supuesto, la autonomía universitaria. Hay que ubicar la democracia en las universidades para que los decanos ya no sean electos a dedo por el rector que se siente el gerente propietario. Obviamente, tanto en educación general como en la universitaria, el Estado debe garantizar el acceso a la comunidad educativa, docentes y estudiantes del Internet, que se vuelve un derecho humano. Posibilidades, por supuesto que tenemos. Primero porque hay la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la empresa pública, que puede y debe ser eficiente. Pero también hay que ponerles ojo a las transnacionales de la telefonía que tienen el monopolio del Internet, que nos cobren la tarifa más alta de la región con un pésimo servicio. Ahí hay que poner orden desde el gobierno precisamente para dar esta cobertura. Creo finalmente que algo indispensable es ubicar el tema del presupuesto. Por supuesto, con un gobierno que tenga claro que primero es la deuda con el pueblo, luego la deuda externa. Habrá que cobrar, en el caso de las universidades, el impuesto adecuado a la renta. 7.000 millones se van en este país. De ahí, si cobramos, el 12% va al FOPEDEUPO, una ley que el movimiento estudiantil la hizo aprobar en 1996. Entonces, tenemos que ver este elemento de los cambios educativos con nuevas leyes, con una política pública desde el gobierno, pero por supuesto,
con la movilización de estudiantes, de docentes y de padres de familia. Muchísimas gracias, Giovanni. Amigos y amigas, hemos realizado con nuestros 3 invitados un análisis de cuál es la situación actual de la educación, pero también cuáles son las propuestas que se presentan desde la Unidad Popular, tanto Giovanni, Scarlett como Mary, para enfrentar los problemas de la educación. Y como señalaba Giovanni, requerimos una educación científica de calidad, una educación gratuita, una educación laica, aspectos fundamentales a ser trabajados. Quisiera ir ya a esta tercera parte, saludar nuevamente a todos nuestros amigos, nuestras amigas que se han conectado. Son hay cantidad de comentarios. Ha sido compartido también ya más de 250 personas que han compartido este Facebook Live. Sigamos compartiendo, por favor, es muy importante para que escuchen las propuestas que tenemos desde el ámbito educativo, la Unidad Popular. Quisiera cerrar con una pregunta y empezar nuevamente por Scarlett. ¿Por qué los jóvenes deben votar por Scarlett y los candidatos a la Asamblea de Unidad Popular? Gracias, Natasha. Primero hago un llamado a la juventud, a sumergirse en política, en verdadera política, no en politiquería como la politiquería tradicional que nos ha hecho decepcionar tanto de la misma política en nuestro país, sino meterse a la verdadera política de organización, de movilización, de propuesta, a la organización honesta, en donde muchos de nosotros nos hemos formado y tenemos una línea ideológica crítica que responde a la mayoría, que es a los sectores populares. También invitarles a la juventud a meterse en política, porque la política decide en el salario, en la seguridad, en el trabajo, en la educación, en el salario que reciben nuestros padres. Pero sobre todo, invitar a conocer a los candidatos de Unidad Popular, porque es gente de pueblo. Es gente, ustedes pueden ver a la lista nacional, están los verdaderos representantes de cada una de las organizaciones sociales, gente con trayectoria, que no tiene un pasado corrupto, que no pertenece a un partido corrupto, que ha venido toda su vida peleando en las calles en defensa de los derechos estudiantiles, de los trabajadores, de los campesinos, de los pequeños comerciantes, de las mismas mujeres. Y en eso tenemos reflejado la presencia del candidato principal, ¿no? Que es Giovanni Atariguana, alguien que también estuvo en la misma FESE, que también estuvo en la misma FEU, en la misma JRE, y siempre ha estado representando desde mi edad, quizás, no digo que esté viejo, pero desde mi edad representando la verdadera lucha a favor de los sectores populares, ¿no? De igual manera tenemos en segundo lugar a la compañera Mary Zamora, alguien que fue acusada de terrorismo y sabotaje en el correísmo y sin embargo ha estado en pie de lucha por una educación de calidad y sobre todo poniendo en alto el nombre del magisterio. Quiero mencionar a alguien más, que es el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, que está en el tercer casillero electoral, que es el presidente del mismo FUT, que es José Villavicencio, casi digo un señor, un joven también que ha venido, luchando por los trabajadores, que en octubre demostramos que no le vamos a permitir al gobierno que siga imponiendo políticas neoliberales a favor de los empresarios, que para eso estamos nosotros en las organizaciones sociales defendiendo la vida, la salud, defendiendo los derechos en general, porque siempre hemos dicho, no pueden jugar, no pueden seguir jugando con nuestros sueños y derechos, y sobre todo en la educación. Les invitamos a votar por los candidatos jóvenes a nivel nacional, en mi persona, a nivel provincial. En cada provincia tenemos un candidato joven porque representamos los verdaderos intereses estudiantiles, pero sobre todo porque nos hemos propuesto en no ser la generación que deje privatizar la educación y que no sigan jugando con nuestros sueños y derechos. Y como dije, yo represento a la joven que ha sido acosada en el transporte público, al estudiante que no
no le han dado trabajo por no tener una experiencia laboral, a la pequeña mujer que no ha podido ingresar a la universidad, a quien no ha tenido para un aparato tecnológico y diferentes formas más, porque somos del pueblo y vamos a estar peleando así no ganemos en las calles porque es nuestro lugar de acción. Gracias, Natasha, y a los compas. Muy bien. Muchísimas gracias, Scarlett. Realmente unas valoraciones muy importantes de tu parte que has dado. Y como dice Scarlett, representa a los jóvenes, a esos jóvenes que quieren mejores condiciones de vida para todos y para todas. Les leemos a nuestros amigos y nuestras amigas ¿por qué votar por Scarlett, Mary y Giovanni? Leemos sus comentarios, amigos y amigas. Les pedimos que escriban en nuestras redes sociales ¿por qué votar por nuestros candidatos de la Unidad Popular? Nos parece bien interesante que puedan escribir las razones de por qué votar por nuestros candidatos de la Unidad Popular. Vamos a dar lectura. Bueno, uno nos dice, ya es hora de reivindicar la educación ecuatoriana, por eso votar por los candidatos de la Unidad Popular. Sigan escribiendo, amigos y amigas, sus razonamientos respecto de por qué votar por nuestros candidatos. Vamos por Mary. Mary, querida, ¿por qué votar por Mary Zamora y los candidatos de la Unidad Popular? Porque llegó la hora del pueblo, porque hemos dicho que el pueblo no está representado hoy en el poder, en el gobierno y en la asamblea, porque representamos frente al pasado, frente a lo viejo, frente a lo que ya nos gobernaron, ya han cogobernado, ya no tienen nada nuevo que ofrecernos. Hoy representamos lo nuevo, representamos lo bueno, representamos a esa inmensa mayoría que hoy quiere un cambio, porque en la Unidad Popular Listas número 2, esa fuerza motora que hoy tiene, como decía Scarlett, la representación más genuina del movimiento popular organizado, del movimiento que ha luchado contra la corrupción y el autoritarismo de Correa, pero también ese movimiento popular organizado y junto a ese pueblo se levantó, luchó junto a los pueblos indígenas en octubre del 2019. Somos parte de esa unidad popular que ahora llama a votar también por Yacu Pérez, llama a votar por Yacu Pérez la Unidad Popular Listas número 2, porque somos esa expresión del pueblo. Por lo tanto, hoy votar por esta lista de hombres y mujeres con trayectoria de lucha, con capacidad, una capacidad que la hemos desarrollado porque hemos convivido, hemos vivido en carne propia cada una de las necesidades, los sueños, las aspiraciones de cada uno de los sectores sociales. Nuestras propuestas de leyes que llevamos con Giovanni y todo nuestro equipo de asambleístas Scarlett han sido construidas, elaboradas desde la misma participación de cada uno de los sectores sociales. Aquí no hay mentes lúcidas, no hay 3 o 4 asesores que vienen a escribir lo que el papel aguante y luego cuando están en la asamblea no han hecho nada. Esta es la participación, la Unidad Popular Listas número 2, es la verdadera expresión y participación de los pueblos del Ecuador. Por eso llamamos a votar por la lista número 2 de la Unidad Popular, que vamos con Yacu Pérez a la presidencia de la República, porque hoy el pueblo merece estar en el poder. Solo el pueblo salva al pueblo. Y hoy estamos el pueblo en esta contienda electoral enfrentando a los del pasado, a los mismos de siempre que ya no tienen nada que ofrecerle al pueblo ecuatoriano. Bueno, y ya nos empiezan, muchísimas gracias, Mary, a escribir. Nelson Corrales, ¿por qué votar por los candidatos de Unidad Popular? Porque es urgente la representación de gente honesta y trabajadora. José Chusín, dirigente sindical en el Ecuador, porque hay suficientes razones para votar por los candidatos con experiencia, capacidad, como son los candidatos de Unidad Popular. Les seguimos leyendo a nuestros amigos y amigas. ¿Por qué votar por los candidatos de Unidad Popular? Giovanni, ¿por qué el pueblo ecuatoriano debería votar por Giovanni Atariguana y por Yacu Pérez a la presidencia?
Bueno, mis compañeros han sido bien elocuentes, porque les nace del corazón. El pueblo debe votar por las listas 2 de Unidad Popular porque la UP somos pueblo. Compartimos los mismos sueños, enfrentamos los mismos problemas y solamente el pueblo salva al pueblo. Para todos los temas, trabajo, reactivación productiva, salud, seguridad social, combate a la corrupción. Y por supuesto en el tema educativo. Sin duda alguna, las listas 2 de Unidad Popular son las listas en defensa de la educación pública, porque somos combatientes siempre en primera línea en defensa de esa educación. Hemos estado en las calles contra el recorte presupuestario, defendiendo el derecho del magisterio, reclamando por el libre ingreso. Hemos estado en las cortes también presentando una serie de recursos. Y hoy vamos a la Asamblea para continuar esa lucha donde se toman las decisiones. Decirles a los compañeros que, por supuesto, las listas de Unidad Popular recogen en su programa los aportes de las organizaciones vinculadas a la educación, la FESE, la FEWE, la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos, los trabajadores de las universidades. Hemos también conversado con varios expertos educativos que tienen muchas propuestas. Por eso es que nosotros asumimos esta defensa de la educación. Obviamente la integración de nuestra lista, más de lo que han planteado Scarlett y Mary, yo quisiera nombrar en la lista nacional, mi alterna es Isabel Vargas, la presidenta nacional de la UNE, esta gloriosa organización que hoy ha recuperado su personería jurídica y está legalizada. También está Mauricio Chiluiza, el presidente nacional de la FEWE, la fuerza de esta organización que sin duda es parte de la historia del Ecuador. Y si revisamos, por supuesto, las listas provinciales, siempre habrá un maestro, un dirigente estudiantil. Para citar algunos, a riesgo de olvidarme de algunos, Jorge Escala va a ser nuestro asambleísta en uno de los distritos del Guayas. Nuestra compañera María Eugenia también en el Guayas. Está nuestra compañera Jessica González, dirigente del magisterio en el Oro. Andrés Quispe en las listas de la provincia de Pichincha. Está Roxana Palacios, esta expresidenta de la UNE Nacional. Nuestra compañera Nancy Olmedo en Chimborazo. Está Mario Montes en Napo. Tony Quiñones en Esmeraldas, un maestro jubilado, que encarnan todos ellos, y hablamos también de dirigentes estudiantiles en el país. Somos entonces la lista, por supuesto, de la educación. Y decirles ahora que vamos a fiscalizar y a legislar junto al pueblo. Vamos a hacer estas nuevas leyes de educación y de universidades junto a los estudiantes, a los docentes, movilizados. Nosotros no seremos asambleístas de escritorio. Vamos a acudir a las universidades, a los colegios, a debatir, a escuchar y a movilizarnos en las calles para reclamar el presupuesto, por el libre ingreso, por el derecho de los maestros ecuatorianos. Sin duda alguna, llegó el momento del pueblo. Vamos a cambiar la historia. Se viene lo bueno, se viene lo nuevo, con Yacu Pérez y las listas 2 de Unidad Popular. Muchísimas gracias, Giovanni. A nuestros amigos y a nuestras amigas que se han conectado en esta noche, agradecerles muchísimo. Realmente ha sido un conversatorio sumamente productivo. Digamos, las propuestas y experiencias desde la juventud, desde una maestra ecuatoriana como Mary Zamora y desde un compañero dirigente social y político de este país como es Giovanni Atariwana. Solamente decirles que es momento de cambiar la historia de este país, es momento de cambiar este país y requerimos un gobierno como el de Yacu Pérez y una asamblea nacional mayoritariamente compuesta por hombres y mujeres como son mis compañeros de la Unidad Popular a nivel nacional y en cada una de las provincias de nuestro país, honestos, capaces, luchadores de toda la vida, con principios bien cimentados y que evidentemente conocemos su trayectoria de lucha, con propuestas que tienen como elemento fundamental resolver los problemas graves de empleo, los problemas económicos, de educación, de salud,
de la naturaleza y, por supuesto, un compromiso que existe, como lo han dicho aquí también en este espacio de lucha frontal contra la corrupción. Es momento de recuperar nuestro país, es momento de recuperar este país para el pueblo, para los sectores populares, es momento de recuperar la plata que se nos han llevado unos cuantos corruptos y que nos han dejado en condiciones bastante complejas a los hombres y mujeres de este país. Giovanni, Mary, Scarlett, decirles que los militantes de la Unidad Popular y a todos nuestros compañeros candidatos nos sentimos muy orgullosos del papel que ustedes vienen jugando. Y también estamos comprometidos en todos los momentos, en todos los espacios, a trabajar permanentemente en territorio, en las redes sociales, en todos los ámbitos, con la finalidad de que tengamos una victoria de carácter electoral trascendente, que será la victoria de los pueblos del Ecuador, que será la victoria de aquellos hombres, de aquellas mujeres que les han vulnerado derechos, de aquellos hombres, de aquellas mujeres que no tienen voz en esos espacios de la Asamblea Nacional. Un abrazo a ustedes y queremos contar en nuevas ocasiones con su participación en este espacio. Un abrazo a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que se han conectado y no se olviden, todos los días martes, jueves y sábado a las 8:30 de la noche en su espacio de la Unidad Popular Listas 2. Un abrazo, queridos compañeros y compañeras. Un buen año. Felices fiestas.